No se ha cumplido tampoco, porque creo que esto lo había dicho el presidente en su, no sé si campaña, no recuerdo si campaña, pero al inicio del gobierno, que era como una meta que parecía muy buena y que de pronto tal vez sí confundió a algunos activistas y dijeron, bueno, qué bacán, vamos a votar por el presidente porque está prometiendo eso y que al final no se ha cumplido. Pero ¿cuál podría ser el camino, Tamara? Porque bueno, sí, los centros violetas podrían ser una forma de, pero usted hablaba de una estructura. Entonces, ¿a dónde hay que atacar? A la enseñanza desde las escuelas, ¿cuál podría ser? Porque es un asunto cultural, como usted dice, que a veces pareciera que es medio difícil de romper, ¿no? Y se normaliza cuando vemos, por ejemplo, yo acá he visto que ponen una foto o una noticia de una muchacha que es vigilante, por ejemplo, vigilante o policía, y se ha dado no solo en mi ciudad, sino en varios lados. Y de pronto destacan la hermosura y la belleza y dicen, quisiera ser mototaxista para que me detengas y me multes, porque era una chica guapa, policía o vigilante. Y acá se normaliza y lo publica un medio local y dice, oh, es que estamos enarbolando la belleza de la mujer. ¿Qué piensas de eso? Y luego, ¿cómo cambiamos el tema estructural, no? Bueno, no me sorprende, yo como mujer lo he vivido desde que soy niña y desde que soy adolescente, los acosos. Lo que sucede en un país como el Ecuador, y yo insisto con esto, es comprender que a las violencias hay que definirlas como tales. Ok. Y hay muchas violencias que suceden a diario, que nos suceden a las mujeres a diario, que los hombres ejercen a diario, que las instituciones del gobierno ejercen a diario, violencia de género, que no es categorizada ni definida, ni siquiera comprendida como violencia. Entonces pasa como una normalización. Se habla de no normalizar la violencia. Yo traigo en mi cuerpo, en mi vida, una lucha de más de 20 años para no normalizar las violencias en contra de las mujeres. Entonces, hay un montón de actos y de supuestos y de interpretaciones y de atavismos culturales y sociales y religiosos, me van a disculpar aquí, No, también sí, sí, por religiosos, supuesto. que nos hacen, que nos posicionan a las mujeres como un ser inferior y como un ser al servicio de la sociedad, de la familia, de la reproducción, y nos dan unos roles que tenemos que ser y hacer. Y las mujeres, al menos desde el feminismo, rompemos con ese rol. Hablamos de la libertad, de la autonomía, de la capacidad de decidir, de la capacidad del placer, del autocuidado. Y eso, y solamente por revelarnos a eso, ya nos dicen locas, histéricas o inclusive egoístas, ¿no? En esta concepción, en esta comprensión de una sociedad tan diversa, tan rica como la ecuatoriana, tenemos que desmenuzar qué significa la violencia de género y cuál es la realidad de las mujeres en la costa, en la Amazonía, en las zonas urbanas, en las zonas rurales, cómo vive una niña en Galápagos, cómo vive esa misma niña en la Amazonía, en el Napo, cómo vive esa misma niña en las alturas de los páramos ecuatorianos y qué les rodea su contexto. Cuando comprendes y analizas y contextualizas la realidad de un fenómeno tan atroz como la violencia de género, puedes empezar a comprender de qué forma podemos enfrentarla. Se habla que políticas estatales, políticas gubernamentales, que centros violetas, yo creo que, y estoy muy segura que es un trabajo eterno, continuo de toda la sociedad que tiene que entrar por todas las aristas. Que no solamente se trata de poner políticas de educación integrales y hablar sobre equidad. Hay que empezar a comprender ese fenómeno y hay que tener políticas de educación, políticas de atención. La violencia de género no se erradica poniendo centros para salvar a las mujeres. Ya. La violencia de género se confronta haciendo comprender a la sociedad cómo ocurre y cómo se da y desde dónde surge y cuál es el rol de cada una de las personas para sostener, sustentar y perenizar esa violencia. Y eso no existe. Yo no veo en ninguna parte ese tipo de análisis, ni siquiera de comprensión por los representantes del Estado, desde el presidente hasta la secretaria de Derechos Humanos. Esto es importante. Además, también se configura un poco el tema de la violencia política, podría ser también, Tamara, que también he visto muchas mujeres que la están sufriendo. Quiero atar esta pregunta a lo de Yori. ¿Usted considera que lo de Yori fue, o en algún punto se puede considerar violencia política? Es decir, es una mujer, tiene el poder. ¿No significaría, por ejemplo, para ustedes la cúspide, por decir, de la representatividad de una mujer ante el poder, porque lo ha logrado? Y yo he escuchado críticas, por ejemplo, en este caso de muchas, usted principalmente, que dice, no, es nefasto.
Sí, no, no. Para mí, que una mujer llegue al poder no significa que hemos conquistado las Ok. luchas feministas, porque si bien es cierto, las cuotas de paridad aseguran o permiten que ese camino sea construido para que las mujeres podamos disputar el poder político, eso no se traduce en que una mujer en el poder es igual a la defensa de los derechos de las mujeres y de las luchas históricas de las mujeres. Hemos tenido en el país mujeres que han accedido al poder, ministras, en este caso presidentas de la Asamblea. ¿Qué representan esas mujeres y qué hay detrás de ese poder de las mujeres? Es lo que también hay que analizar y comprender. A mí no me sirve de nada que una mujer amazónica llegue a la presidencia de la Asamblea cuando tiene una trayectoria de violencia, no solamente ejercida. Estoy segura que Guadalupe Llori, por ser mujer y amazónica, recibió violencia y lo sabemos, pero Claro. que ella también haya ejercido esa violencia para poder acceder a ese puesto de poder, y que una vez estando en ese puesto de poder empiezan a replicar prácticas machistas, violentas, que se supone que esperamos que una mujer en el poder comprenda, y te das cuenta que simplemente es lo que decimos las feministas o el patriarcado, traduciéndolo en morocho, la violencia ejercida desde el cuerpo de una mujer y desde el rol y la presencia de una mujer. Además que yo he seguido a Guadalupe Llori, a mí ella nunca me ha representado, no es porque yo no sea amazónica, yo soy bien quiteña y bastante mestiza, pero simplemente porque su incapacidad, inclusive hasta para poder hablar, responder preguntas, escribirse en las manitos, mis manos no están Claro. con O sea, pollas. no hay Sí, ese tengo aquí la empoderamiento, por decirlo, ¿no? no me representa y me da vergüenza. Yo lo digo muy claro, una mujer política como Guadalupe Llori para mí ha sido una vergüenza para la Asamblea Nacional. Siendo mujer, uno esperaría, inclusive tendría muchas más aspiraciones de representación, pero a mí ella nunca me ha representado. No sé si otras mujeres se hayan sentido representadas por ella, pero yo no.